La guerra de Irán lo que está provocando es que todo el mundo se esté retratando. La postura de España ha provocado el ataque de Donald Trump, que viene de lejos, y una amenaza de sanciones, mientras Sánchez se ha envuelto en la bandera y ha resucitado el famoso no a la guerra, que más que una consigna es una estrategia electoral. Estamos en medio de un pulso, eso sin duda, entre comentarios, rectificaciones y contrarrectificaciones. Estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 5 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Pablo Suárez, Washington, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Pablo, sabiendo que Sánchez se ha puesto directamente en contra de Trump, el choque era poco menos que inevitable, era previsible. Era completamente inevitable. Lo sabíamos nosotros y lo sabía el gobierno español. Lo habíamos visto después de la cumbre de la OTAN de verano de 2025 en La Haya. Y luego en septiembre, en octubre, que lo tenía todavía clavado, lo volvía a sacar 3, 4, 5 veces seguidas y era casi imposible que en estas circunstancias, después de que España no hubiera dado el permiso para utilizar las bases de Rota y de Morón, y después sobre todo quizás de que el senador Lindsey Graham, el gran halcón que pedía los ataques a Irán, hubiera arremetido en público contra nuestro país en las últimas horas, era muy difícil que en algún momento Donald Trump no respondiera como lo hizo junto al canciller Merz. We have the right, as an example, we talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. Stop it. Embargoes, do anything I want with it. Con Trump siempre hay algo de show, sobre todo en las formas. No sé si por su pasado televisivo. Es verdad que habla mucho, pero en formatos muy raros y digamos que con unas formas, un tanto peculiares para un presidente. El martes lo hizo junto al canciller alemán en la Casa Blanca. Ahí atacó directamente a España. Socio terrible, no quiero tener nada que ver, no tiene un gran liderazgo. España podría parar todo lo relacionado con España, imponer un embargo. Le dije a Scott que cortara todas las relaciones con España. Puts American lives at risk. The Spanish put American lives at risk. Por aclararlo, Scott es este señor, es Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, algo así como si fuera nuestro ministro de Hacienda, que ha acusado al gobierno español de poner en peligro vidas estadounidenses. En Trump hemos visto una clara escalada verbal en los últimos tiempos, de los primeros ataques a este último, y entiendo que el detonante de este último ataque es ese no de España a que usara las bases para el ataque a Irán, bases militares que Estados Unidos tiene en suelo español, como evidentemente aliados que somos, en Rota y en Morón, unas bases pues que son clave, ¿no?, para las fuerzas estadounidenses y también para la OTAN. Ese es el detonante, Pablo, entiendo, pero el trasfondo entiendo también que es la negativa de España a aumentar el gasto en defensa como quiere Trump y como quieren el resto de los socios de la OTAN, que sí que se han comprometido. Él en el pasado ya había hablado en hipotético de que quizás había que expulsar a España de la OTAN por no llegar al 5% de defensa. Había dicho que se había hecho merecedora de sanciones económicas y arancelarias. Y esta vez arremetió también por la decisión de no llegar al gasto en defensa. Volvió a sacarlo, incitando incluso al canciller Merz para que tomara la palabra. Pero el detonante es la decisión de las bases. Él lo calificó de terrible, de un aliado terrible, estaba profundamente ofendido por la decisión del gobierno, dijo que no iban a utilizar las bases, pero porque Estados Unidos no quería, porque se había enfadado por la actitud hostil de España, pero que si él quisiera usarlas, a ver cómo España se lo iba a impedir, que iban a hacer lo que les diera la gana, o sea que mostraba su enfado, y acto seguido empezó con la amenaza concreta. Es esa idea de que le había dicho al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que cortara, la expresión es complicada, porque dijo en inglés algo así como cut off all dealings, que puede ser traducido por cortar todas las relaciones, los vínculos comerciales, los lazos, todas las relaciones. Es una palabra suficientemente ambigua que sin duda todo el mundo ha interpretado en Estados Unidos y en España como a las relaciones comerciales en sí, porque después, más adelante, el presidente, enfurecido, volvió a retomar el discurso en una pregunta posterior que no tampoco tenía que ver con España y expresamente mencionó la posibilidad de un embargo comercial. Además dijo, mejor hoy que mañana. Un embargo básicamente lo que cierra es la puerta al comercio con otro país. Significa que no puedes comprar ni vender productos ni servicios
Es decir, si Estados Unidos impusiera un embargo a España, pues sus empresas no podrían vender ni comprar nada aquí, en España. Es algo que se hace pues para castigar violaciones de derechos humanos o como medida incluso de seguridad nacional. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos se lo ha aplicado a Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o Rusia. Pablo, ¿por qué Trump en este caso habla de embargo y no habla de aranceles, por ejemplo? Fíjate, en cambio, lo que me dices que es importante porque es el instrumento que utilizaba una y otra vez en 2025, y eso es porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo hace 2 semanas que no puede poner aranceles como quiera, que todo el instrumento que había utilizado hasta ahora, una ley de poderes económicos de emergencia, no le permite imponer aranceles. La interpretación de Trump, sin embargo, es que esa sentencia del Supremo y esa ley de poderes de emergencia económicos de los años 70 sí que le permitiría hipotéticamente poner embargos a voluntad. Así que, en cierto modo, en su cosmovisión, ha sustituido la amenaza de los aranceles por esta amenaza de los embargos. Estados Unidos muchas veces ha decretado embargos comerciales, pero lo ha hecho en circunstancias muy diferentes, con países enemigos, con unas leyes adicionales de emergencia o de situación de países en guerra que hacen mucho más complicado que pueda simplemente aplicar a un país miembro de la Unión Europea un embargo comercial por no permitirle para una cosa muy concreta el uso de unas bases para las que hay un acuerdo jurídico muy fuerte. Si hablamos de embargo, el embargo tiene una vía legal muy compleja y además España, esto es muy importante, pertenece a la Unión Europea, lo que hace más difícil que Estados Unidos actúe solo y directamente contra un país. Además, Bruselas pues ha salido a defender a España. No podemos olvidar que el embargo no sería tampoco demasiado rentable para Estados Unidos si tenemos en cuenta que Estados Unidos obtiene más ventas de España que al revés, por lo que el embargo afectaría más a su propio interés económico que al de España. Pero una cuestión importante, porque nos estamos moviendo en un terreno un tanto ambiguo y desde luego muy poco concreto. ¿A qué se podría acoger Estados Unidos? Pues a que España es un problema para la seguridad, para su seguridad. ¿Y qué ha dicho Bessent? Pues eso, básicamente, que España pone en riesgo a los estadounidenses. No sé si con esto está poniendo las bases a una sanción, a una futura sanción a España. Claro, con Trump siempre hay que tener en cuenta, porque como decíamos, puede hacer cualquier cosa y tiene muchos instrumentos, los podemos analizar, pero las amenazas anteriores, desde expulsar a España de la OTAN a una sanción arancelaria, quedaron en nada por diferentes razones. Nunca se llegaron a traducir en algo concreto. Eso no quiere decir que no vaya a ser ahora, pero en el pasado no ocurrió. Y también es la suficiente ambigüedad. Cuando este miércoles le han preguntado a Scott Bessent, al secretario del Tesoro, si de verdad iban a hacer algo, ha atacado a España, ha dicho que somos malos aliados, que se ha comportado de una forma terrible, que está poniendo en riesgo a los soldados estadounidenses, a los norteamericanos, pero no ha entrado en detalles de si realmente están preparando algo. Un embargo total, a ver, eso es bastante complicado, pero es cierto también que opciones de represalias, pues hay muchas y casi de todos los colores. Desde sanciones comerciales o embargos parciales y puntuales sobre sectores estratégicos, como son, por ejemplo, el gas licuado, la industria naval o las empresas de infraestructuras, hasta restricciones en cooperación militar y en el acceso a licencias de defensa. También podría aplicar Estados Unidos acciones diplomáticas que limiten la colaboración bilateral o que afecten a la reputación internacional de España. Medidas financieras, medidas individuales a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que depende, por cierto, de Bessent, incluyendo investigaciones o la inclusión en listas negras, políticas indirectas como presionar a inversores, afectar a los visados o condicionar acuerdos económicos. Todo eso, pues con el objetivo, ¿no?, de presionar a España sin recurrir necesariamente a un conflicto abierto ni a un embargo, pues total. ¿Es más creíble ahora la amenaza que otras veces, Pablo? ¿Va Trump a dañar a España? Que entiendo que es lo que todo el mundo se está preguntando en este momento. La historia reciente nos demuestra que Trump habla mucho y dice muchas cosas y no siempre cumple, pero también nos demuestra que tiene mucho rencor y que cuando algo se le mete en la cabeza es muy difícil sacárselo. Trump en esta administración, básicamente en este mandato, ha ido contra todos sus enemigos anteriores con furia. Él lo dice una y otra vez, va a cobrarse la venganza, así que no es descartable en absoluto que pueda tomar un tipo de medidas, que no vaya a hacer un embargo hipotéticamente o que sea complicado, que el Congreso no vaya a apoyar, no quiere decir que no pueda hacer muchas cosas. Hemos visto cómo utilizaba medidas económicas contra países hostiles, hemos visto cómo utilizaba presiones migratorias, revocación de visados, hemos visto incluso cuando Gustavo Petro, el líder colombiano, estuvo en Nueva York en la ONU y animó a los soldados en una manifestación en el contexto de Gaza a no obedecer órdenes ilegales,
Trump ordenó una investigación de la oficina que se encarga de activos extranjeros a él y a su familia, los puso en una lista negra y hasta hace muy poco que vino a la Casa Blanca la situación era más que delicada. O sea que Estados Unidos es la mayor potencia económica, es la mayor potencia militar y dispone de infinitos instrumentos para hacerle la vida imposible a un país. No quiero decir que los vaya a utilizar, no quiero decir que vayan a ser todos, pero hay muchas cosas que puede hacer un gobierno como el estadounidense para tomar represalias. Con lo cual, como vemos, pues Estados Unidos acerca un poco las represalias. Veremos en qué se concreta, si es que se concreta en algo. Pablo, gracias como siempre por ayudarnos a entender todo esto mucho mejor. Un placer. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear. And it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military. And so I know that Lo que tenemos que tener claro es que estamos ante un pulso. Esto es un pulso. Sánchez ha ido directo al choque con Trump. Trump ha atacado directamente a España. Luego han venido las rectificaciones y las contrarrectificaciones, porque horas después de que Trump pusiera eso del embargo encima de la mesa, la Casa Blanca, en palabras de su portavoz, afirmaba que España había acordado cooperar con el ejército estadounidense. Según tengo entendido, es como lo decía Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca. Esto, claro, en su momento pues parecía un giro, pero ya se ha apresurado Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores español, en desmentir cualquier cambio de posición de España. No tengo la menor idea de a qué se puede referir. Es lo que decía Álvarez de lo que había dicho momentos antes la portavoz de la Casa Blanca. Esto, bueno, pues es un intercambio, ¿no?, que refleja cómo cada lado intenta pues apuntalar su mensaje. Un nuevo encontronazo, desde luego, que ya se había ocupado el presidente del gobierno en dejar, además, bastante claro. No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Recordemos... Mi compañero Raúl Piña es el periodista del Mundo que se encarga de la información del gobierno. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Raúl, un presidente, digamos, de lo más solemne, bandera de España de fondo, bandera de Europa también, por supuesto, de la Unión Europea, atril con micro, muy serio. Ojalá lo supiera. Pues bueno, ha sido el formato, digamos, de las ocasiones solemnes, de las situaciones graves. Cada vez que el presidente hace una declaración institucional, que hay que decir que explicar qué es esto, pues es que él comparece en la Moncloa, pero comparece sin presencia de periodistas y sin posibilidad de hacer preguntas. Entonces él realiza una intervención donde expone su posición sobre un determinado tema. Cuando sucede esto es porque es una situación grave o hay un asunto de calado. En esta ocasión, el contexto es la guerra en Oriente Próximo, pero digamos que el detonante también es la amenaza de Donald Trump de romper toda relación comercial con España por no dejarle usar las bases de Rota y Morón. Veamos, Sánchez es el primero que se ha puesto en contra de Estados Unidos desde el primer momento, y aquí hay quien puede pensar pues que esto es una postura irresponsable en un contexto como este en el que estamos, y también por lo que significa Irán, que por cierto ha agradecido a España su posición en toda esta cuestión, pero Sánchez sigue aludiendo a la ilegalidad del ataque, que es un ataque ilegal, digamos, contra Irán, alude al derecho internacional. Ahora es curioso esta cuestión, se ha envuelto Sánchez en la bandera de España, y en el famoso no a la guerra. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Este es un lema histórico de la izquierda en España, recuperado de aquellos tiempos de 2003 contra la guerra de Irak, que por cierto aquello movilizó mucho contra Aznar en su momento. Esto, Raúl, entiendo que forma parte también de la estrategia y que es, digamos, más que una consigna. Hay que tener claro que los políticos nunca hacen nada sin un porqué, siempre hay algo detrás. A ver, el presidente del gobierno lo que ha querido hacer es visibilizar su posición dura respecto a Estados Unidos, respecto a Donald Trump. Desde el comienzo de las acciones militares en Irán y de la contestación de Irán, ha tenido la posición más dura de los líderes europeos. Lo que ha querido escenificar es que por más amenazas que lance Donald Trump, por más presiones que haya, él no va a rectificar su posición. Y su posición es la que ha mantenido en Gaza, la que ha mantenido en Venezuela, la que mantiene en Ucrania, es respeto al derecho internacional, respeto a la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía e integridad territorial. Y que la diplomacia juegue sus bazas y no las armas. A partir de aquí, como tú dices, recupera el no a la guerra, el cántico que recorrió España hace 20 años. Yo quiero apuntar unas cosas muy breves. 2 frases. ¿Cómo arranca
su discurso. Buenos días, queridos y queridas compatriotas. Dice, buenos días, Me dirijo a queridos vosotros y para queridas informaros de la compatriotas. crisis que se ha desatado en Esta Oriente expresión Medio, es muy de la difícil posición de del encontrar en gobierno de Pedro España Sánchez cuando y inicia las un acciones discurso, que no están suele ser tomando la habitual. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Esta frase la podría afirmar Podemos Ante esta coyuntura, el perfectamente. gobierno de coalición progresista Me quiero va a hacer explicar. lo mismo que ha Lo hecho que hace en Pedro otros Sánchez conflictos es, y además de crisis fijar su internacionales. posición y reforzar En su primer lugar, figura como líder estamos internacional asistiendo a los antagónico a españoles y Donald españolas que se Trump, encuentran en Oriente Medio lanza y vamos a unas ayudar claves a a nivel nuestro nacional, país. que es movilizar a su electorado, movilizar al electorado progresista. El no a la guerra se identifica más con posiciones progresistas que conservadoras. De hecho, en el gobierno dicen que el PP es el partido de la guerra. Y Sánchez lo que pretende con esto es, en un momento en el que estamos inmersos en una cadena de elecciones y que dentro de un año, según el presidente del gobierno, habrá elecciones generales, movilizar a los suyos. La derecha tiene un leitmotiv, que es el antisanchismo, votar contra el sanchismo. Y él busca su leitmotiv, que es votar contra el mundo de Donald Trump. Votar mi mundo y no el de Donald Trump. Por eso él está lanzando un mensaje también en clave interna. Por eso habla de aquellos que son serviles respecto a Donald Trump. Y no se refiere solo a líderes internacionales, se refiere a líderes nacionales como Feijóo y Abascal. Claro, es curioso porque después del mensaje de Sánchez ya hemos escuchado esto del no a la guerra, esos gritos de no a la guerra, en un acto del propio gobierno, horas después de que Sánchez, diera ese mensaje. Esto es interesante porque, además de ser una postura contra el papel de Estados Unidos, que lo es, también es una estrategia, digamos, electoral. Se presenta Sánchez como antagonista de Trump y eso ya ha tenido beneficios, ya ha funcionado en otros países como Canadá, por ejemplo, donde la izquierda pues le arrebató a la derecha la victoria electoral por su posición, digamos, contra el presidente de Estados Unidos cuando Trump estaba atacando directamente a Canadá. Sánchez pues está utilizando el conflicto para recuperar básicamente a su electorado, buscando de alguna manera fagocitar el voto de la izquierda, casi como última bala pues de cara a unas elecciones que le pintan, desde luego, y eso dicen las encuestas, bastante mal. Veremos pues el efecto que tiene todo esto. Raúl, gracias por la explicación. Muchas gracias a vosotros. Pablo Suances, desde Washington, y Raúl Piña han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que ya sabes que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana será viernes y tendrás otro capítulo del Mundo al Día. Hasta mañana. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.